Bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema antes de lo nuevo, antes de un nuevo comienzo. Antes de lo nuevo, antes de un nuevo comienzo. Vamos a estar usando múltiples versículos bíblicos, así que no tenemos un solo versículo bíblico para leer en el día de hoy. Vamos a orar para empezar la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos. A ti damos la gloria, honra, alabanza y adoración. En esta hora, Espíritu Santo, te necesitamos. No podemos hacer esto, Señor, en nuestras fuerzas. No podemos, Señor, enseñar tu palabra sin la dirección de tu Espíritu. Te necesitamos, Espíritu Santo. Toma el control. Tú nos conoces, oh Dios. Delante de tu presencia estamos en esta hora. Ahora, Espíritu Santo, pon en mis labios palabra de sabiduría, palabra de ciencia y revelación. Palabra que instruya, que edifique, que redarguya. Palabra que sane, que restaure, que modifique, que inspire, que motive. Palabra que muestre el camino. Palabra que arroje luz sobre nuestras tinieblas. Palabra, Dios, que nos ayude a entender lo que estamos pasando. Palabra, Dios, que sirva de llave para abrir la puerta al próximo nivel. Palabra que liberte, palabra que sane, palabra que transforme. Tu palabra, Dios, es necesaria, porque tu palabra no retorna atrás vacía. Nada puedo hacer sin ti, Señor. Me deposito en tus manos, Dios. Te necesitamos, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de lo nuevo, antes de un nuevo comienzo. Los nuevos inicios, los nuevos comienzos son algo emocionante, son algo que nos inspira, son algo que nos motiva, algo que nos llena de alegría, que nos da satisfacción, algo que nos da un punto fijo a donde mirar, algo que nos emociona, algo que nos excita. Las cosas nuevas son siempre emocionantes, pero para poder alcanzar lo nuevo, tienen que acontecer una serie de eventos para entonces comenzar la transición a lo nuevo. Y una cosa que debemos recordar es que lo que es nuevo hoy va a ser lo que va a salir a transicionar en el día de mañana. Hoy inicia como algo nuevo, hoy inicia como una nueva dimensión, un nuevo proceso, una nueva bendición, una nueva posesión, una nueva relación. Pero las cosas nuevas, como todo lo demás debajo del sol, nace, crece, madura, envejece y muere. Y en este proceso se supone que acontezcan unas cosas. En este caso, en el día de hoy vamos a estar hablando antes de lo nuevo y antes de un nuevo comienzo, ambos desde la perspectiva espiritual, ambos desde la perspectiva de las herramientas espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance, que van a impactar nuestro estilo y calidad de vida, que van a impactar las cosas que hacemos, cómo nos movemos, las cosas que alcanzamos, hacia dónde nos dirigimos, lo que son nuestras metas, relaciones y todo lo demás. Antes de considerar comenzar a orar por algo nuevo, antes de considerar de movernos a nuevos inicios, lo primero que debemos hacer es aplicar lo que hemos aprendido. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales, muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Hechos capítulo 5, versículo 12. Jesús toma este grupo de hombres y los convierte en un grupo de discípulos. En el tiempo que Jesús estuvo ministrando en la tierra, les estuvo modelando a los discípulos por sus acciones, en la forma que se comportaba, en la forma que interactuaba con las personas, en la forma que él obraba. Les modeló de manera perfecta lo que tenían que hacer. Y ahora en Hechos capítulo 5 vemos a los discípulos aplicando lo que aprendieron del maestro. Las cosas que aprendieron en este momento, los discípulos la estaban aplicando. Y gracias a que estaban aplicando lo que habían aprendido, muchos milagros y prodigios estaban aconteciendo. Y se juntaban todos a adorar al Señor. Para poder aplicar lo que hemos aprendido, tenemos que entender los tres estados del conocimiento en nuestra vida. El conocimiento llega a nuestra vida en forma de conocimiento teórico, pasa a su segunda etapa, que es el conocimiento aceptado, llega a su tercer nivel, que es conocimiento práctico, y entonces alcanza a convertirse en sabiduría. El conocimiento teórico es cuando escuchamos una enseñanza
escuchamos una predicación o estamos leyendo la Biblia, es cuando recibimos una revelación de la palabra. Y esto está en su conocimiento teórico, es una idea, es algo que llegamos a entender, pero todavía no comprendemos cómo funciona, no lo hemos visto en la práctica. Para decirlo de una forma más precisa, el conocimiento teórico se puede comparar con información. Es algo que podemos enseñarle a otro, es algo de lo que podemos hablar, es algo de lo que podemos disputar, es algo de lo que podemos hasta predicar, pero no significa que nosotros hemos pasado este conocimiento a las otras etapas. No hace mucho el Espíritu Santo me enseñaba que entender algo y dominarlo no es la misma cosa. Y es eso de lo que estamos hablando. El conocimiento teórico es información que ha llegado y tiene un potencial terrible, pero que todavía no hemos llegado a ese potencial para explotarlo. La segunda etapa es el conocimiento aceptado. Hemos recibido la información que el Espíritu Santo nos ha dado por cualquiera que sea la fuente que a él le plació, y ahora hemos sido confrontados con una nueva realidad, con una nueva manifestación de la verdad en nuestra vida, y nos toma hacer una decisión en este punto. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué vamos a hacer con esta herramienta que Dios ha puesto a nuestro alcance? Ahí es donde entra el conocimiento aceptado. El conocimiento aceptado es cuando tú abrazas esta información que Dios te da, cuando tú la aceptas, cuando tú reconoces que esta información es lo que tú necesitas para generar cambios en tu vida, cuando dejas de poner las excusas, las justificaciones y eres confrontado por esta nueva información en tu vida y dices: Señor, yo estoy de acuerdo contigo, tú tienes la razón, voy a abrazar esta información que tú me das y vamos a comenzar a ponerla en la práctica. Es cuando el conocimiento teórico alcanza la capacidad de convertirse ahora en una herramienta efectiva en tu vida. Se convierte en una llave que abre una puerta, se convierte en una luz que disipa tinieblas, se convierte en un protector que aleja al que te ataca, se convierte en lo que sea necesario según la situación por la que tú estés pasando o la debilidad que estés enfrentando. Así que esa es la belleza de la palabra, es lo que necesita ser en el momento que necesita que sea para la circunstancia que esté enfrentando. La palabra es versátil, la palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. No importa la circunstancia, no importa la situación, la palabra siempre será útil. Y cuando la información nos llega de la palabra y la abrazamos, hemos entrado a la mejor posición en la que podemos entrar. Entonces esto ahora pasa al próximo nivel, que es conocimiento práctico, donde en medio de debilidades, en medio de defectos, en medio de caminar y caer, nos comenzamos a aplicar este conocimiento en nuestras vidas, y entonces nuestra mente comienza a ser transformada, comienza a ser renovada, nuestras acciones comienzan a ser cambiadas, nuestras debilidades comienzan a ser erradicadas y sustituidas por fortaleza, porque estamos aplicando la palabra viva, la palabra eficaz. Y esta palabra hace aquello que Dios determinó que iba a hacer conforme a su tiempo predeterminado. Y cuando nosotros entramos en esta situación, cuando nosotros caminamos en esta bendición, la palabra hace aquello para lo que fue diseñada. El punto número 1 es aplicar lo aprendido. Número 2 es ver el fruto de lo aprendido. Antes de pasar lo nuevo, vamos a experimentar la cosecha de las semillas que hemos sembrado. En Hechos capítulo 5, versículo 14 leemos: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente, porque los discípulos habían aplicado lo que habían recibido de Jesús. Ahora estaban recibiendo el fruto. Diariamente dice la palabra que el Espíritu añadía al cuerpo de Cristo y la iglesia se estaba multiplicando. Y esto lo que te quiere decir es que cuando tú tomas este conocimiento, esta información que el Espíritu pone en tus manos, tú la aceptas, tú la pones en práctica, tú vas a cegar ese fruto. Tú vas a cegar no solamente ese fruto, vas a cegar buen fruto. El salmista decía: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y tienes que entender esto. Esto solo acontece cuando tú tomas la palabra y la comienzas a aplicar. Jesús decía: bienaventurados los hacedores de la palabra.
Jamás dijo bienaventurados los que se saben la Biblia, bienaventurados los que predican, bienaventurados los que enseñan. No, no, no. La bendición de la palabra está para los hacedores. Cuando tú tomas la palabra y tú la comienzas a aplicar en tu vida, no en la de otro, alaba, sino en tu vida, entonces vas a comenzar a ver fruto digno de arrepentimiento, vas a ver buen fruto. Porque eso es el todo del Señor para nuestras vidas, hacernos bien. Ahora que hemos aplicado lo aprendido y estamos viendo el fruto, debemos recordar, traer a nuestra memoria la instrucción original para entender las cosas que están a punto de acontecer. En Hechos capítulo 1, verso 8, leemos: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Perdón, esto es Marcos 16:15. Y en Hechos 1:8 dice, y me seré testigo en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si vamos a la historia bíblica, una vez los discípulos reciben la enseñanza de Jesús, ellos la aplican, la iglesia se está multiplicando, pero la instrucción principal no está siendo ejecutada. Porque Jesús les dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 1:8, y me seré testigo en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Estas dos cosas no estaban aconteciendo porque ellos se quedaron en Israel. Ellos se quedaron en Judea. Ellos se quedaron predicándole a su nación. No habían salido. Estaban aplicando lo que aprendieron. Estaban viendo el fruto, pero no estaban siguiendo la instrucción. Entonces, para poder entrar a lo nuevo, para entrar a nuevos comienzos, tenemos que recordar la instrucción del Señor. No sencillamente aplicar lo que hemos aprendido y ver el fruto de lo que hemos aprendido, sino recordar la instrucción. Hay un llamado, hay una instrucción en nuestra vida y ese llamado no puede ser ignorado porque Dios no lo olvida. Tú fuiste llamado con un propósito específico. No eres un error de la vida, no eres un perdedor, no eres nada de estas cosas. Tú fuiste creado con propósito, hay un llamado, hay algo que solo tú puedes hacer y ese llamado, esa instrucción está vigente en tu vida. No importa si a este punto de hoy tú lo sabes o no lo has escuchado todavía, y si lo sabes pero no lo estás ejecutando, o si sabes a qué te llamaron pero lo ves muy lejos, realmente esas cosas no son importantes en este momento. Lo importante es que tú traigas a memoria esa instrucción, la instrucción original, el llamado original, porque Dios no se ha olvidado de ese llamado está vigente, ese propósito está diseñado justamente para ti, ese propósito es de hecho tu última destinación, eso fue para lo que tú fuiste creado y está siendo formado en estos momentos en las manos del alfarero. Él te está dando forma, Él te está preparando porque Él no se ha olvidado del llamado y aun cuando las circunstancias en tu vida no te permiten verlo, Dios te está dando forma, Dios está quitando, Dios está añadiendo, Dios está fortaleciendo, Dios está expandiendo, Dios está encogiendo, Dios está haciendo conforme a su voluntad para con tu vida, porque cuando llegue el tiempo tienes que estar preparado para soportar el peso de la bendición sobre ti. Si tú no estás listo cuando la bendición caiga, lo que estaba supuesto y diseñado para bendecirte te va a destruir y Dios no quiere eso. Por eso Dios te prepara, por eso enfrentas batallas, por eso las debilidades, porque todo esto es parte de la preparación para la instrucción principal, para la instrucción original, para ese llamado, ese propósito para el que fuiste creado y que solo tú y por Dios te ha sido entregado. Ahora, ya hemos discutido lo aprendido, ya hemos discutido el fruto de lo aprendido, ya hemos discutido la instrucción original. Ahora, ¿qué otros prerequisitos están? Vamos a entrar en el proceso de lo nuevo. ¿Qué cosas acontecen antes de ver las nuevas cosas y antes de ver un nuevo inicio? Y lo primero que vamos a ver es la destrucción del orden actual. Lo primero que Dios va a hacer es destruir lo que tú piensas que sabes. Es destruir todas tus rutinas, destruir todos tus hábitos. Es destruir lo que te ha traído hasta aquí, porque lo que Dios nos ha revelado hasta hoy nos ha traído hasta este punto, pero no va a servir para llevarnos a la dimensión donde Dios nos quiere llevar, porque Dios quiere encontrarse con nosotros en dimensiones desconocidas. Dios quiere encontrarse con nosotros en aguas profundas donde no tenemos experiencia.
Y para llegar hasta allá tenemos que aventurarnos a cosas que no hemos hecho antes. Tenemos que exponernos a experiencias con las que no hemos lidiado ni estamos adiestrados. Por eso lo primero que va a acontecer es que Dios va a destruir el orden actual. En Hechos 8:3 encontramos este principio en la iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que los discípulos recibieron una enseñanza de Jesús, aplican la enseñanza, la gente se empieza a convertir y ahora vemos que Saulo crea una crisis, una tormenta, un momento de adversidad que está destruyendo en apariencia lo que la iglesia había edificado. Esto aparenta ser contradictorio, pero el principio de la contradicción es una de las cosas clásicas bíblicas que Dios utiliza. Dios le decía al pueblo de Israel: yo te voy a libertar, y el faraón los oprimía. Yo voy a destruir a los egipcios, y continuaban siendo esclavizados. Y tienes que ver el proceso, tienes que ver lo que te quiero decir, porque si tú no entiendes el principio de la contradicción, cuando Dios habla una cosa y tu vida manifiesta otra, no vas a entender que es en el proceso de la contradicción, en el proceso donde en apariencia lo que por tan duro has trabajado se está destruyendo. Es nada más y nada menos que Dios quitando lo viejo para poner lo nuevo. Es Dios quitando lo establecido para traer una nueva dimensión. Es Dios llevándose los viejos caminos y estableciendo nuevos caminos. Es Dios arrancando las puertas viejas, abriendo puertas nuevas. Tenemos que entender esto, iglesia, porque si no entendemos el principio de la contradicción, cuando Dios dice te voy a bendecir y el diablo trae crisis, no vamos a entender si estamos en la voluntad de Dios. No vamos a comprender que esto es Dios sencillamente dándonos la señal de que llegó el tiempo de que lo establecido desaparezca. Ahora te voy a decir, es este principio bíblico, es la destrucción del orden actual, es bíblico, definitivamente lo es. Si nos vamos al libro de Génesis, en el huerto del Edén fue destruido el orden original para establecer el orden caído. El orden original era el hombre relacionándose con Dios en el huerto del Edén, pero por las decisiones del hombre, este orden fue destruido y le dio la entrada al pecado. En otro momento en que vemos esto en el libro de Génesis es con Noé en la construcción del arca. Mientras Noé construía el arca por fe, estaba condenando al mundo. Y el diluvio arrancó la generación caída y perversa para darle un nuevo inicio. En Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le pone final a las naciones sin Dios para entonces establecer la nación de Israel, porque Israel se encontraba en Abraham. En Abraham, Dios da la promesa. En Abraham, Dios hace el llamado. En Abraham, Dios destruye el orden establecido en nuestra vida donde Él nos rige para establecer lo que es la promesa. En Jacob, Dios pone final al peso de la promesa sobre una sola persona y la distribuye entre los 12 patriarcas. Jacob viene cargando en sus lomos la promesa que Dios le dio a Abraham, donde Dios le dice al padre de la fe: ve las estrellas en el cielo, porque así va a ser tu descendencia. Sin embargo, Abraham tuvo solo un hijo, Isaac. Tuvo dos, pero el hijo de la promesa es Isaac. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Y es entonces por Jacob donde Dios decide traer la nación de Israel, porque es Jacob a quien se le cambia el nombre y se le llama Israel. Y entonces es Israel en el momento de su muerte quien bendice a las 12 tribus. En Moisés, Dios finaliza el tiempo de esclavitud para establecer la estructura y las leyes que los llevarán a la promesa. En Josué, Dios pone final al proceso en el desierto para iniciar la conquista que finaliza con la posesión de la promesa. En Jueces, ponen final al tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía para establecer un liderato sobre ellos. En Reyes, se le pone final al reinado directo de Dios sobre su pueblo e inicia el reinado del hombre. Cómo la nación florecería desde ese momento dependía del rey y su obediencia con Dios. Jesús establece el final de la ley, el reinado del diablo y el pecado para darle un inicio al de la gracia. Y en la segunda venida de Cristo se marcará el final definitivo del diablo y el sistema mundial para establecer permanentemente el reino de los cielos en la tierra. Una vez más, hemos visto 10 momentos distintos, bíblicamente 10 eventos que marcan el final de una cosa y el inicio de otra. Hemos visto que antes de Dios crear un nuevo comienzo, de dar un nuevo inicio, de traer algo nuevo a existencia, Dios remueve lo que ya está establecido. Que Dios no edifica
sobre otra base, sobre esta estructura. Dios remueve los viejos cimientos para establecer lo nuevo. Este nuevo inicio, esta nueva jornada va a ser iniciado en medio del caos de la tormenta. En Hechos 8:4 leemos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es en este momento, en este mover, donde Felipe llega y le predica a Samaria. Esto acontece justamente después de la persecución de Saulo y de la muerte de Esteban. Los discípulos perdieron a Jesús. Jesús se fue, sube al cielo, envía al Espíritu Santo. Y los discípulos, aunque estaban aplicando lo que aprendieron del maestro y estaban viendo fruto, la verdad es que se estaban aferrando a lo que ya conocían del judaísmo. Se estaban aferrando a lo que ya entendían. Sin darse cuenta, estaban tomando el cimiento equivocado para edificar una construcción nueva. Estaban a punto de cometer el error de intentar de edificar la iglesia y la gracia encima de la ley y el judaísmo. Y Dios no iba a permitir tal cosa. Si usted entiende por dónde va esto, puede decir ahí. Dios tenía que remover la ley y el judaísmo de los discípulos. Y levanta a Saulo con toda la intención de arrancar de raíz estas cosas de ellos. Saulo simboliza la crisis, la adversidad, la persecución, el momento adverso, el ataque violento, donde todos nuestros cimientos son removidos, donde nos damos cuenta de que hemos estado edificando basados en cosas equivocadas, y el fuego de la prueba ha dado a entender claramente que nuestro cimiento no era el correcto, que estamos edificando en paja, en heno, en madera, en hojarasca. Y Dios en su amor levanta el fuego para remover estas cosas y que solo quede las cosas que verdaderamente pueden ser utilizadas para la construcción. Pero fue en este mover, en el momento de la persecución, en el momento de la adversidad, donde se activó la instrucción original. Fue el primer paso donde ellos llegaron a Samaria. Fue el primer paso donde el evangelio comenzó a esparcirse. Porque es en el momento de la adversidad donde Dios va a hacer florecer lo que está en ti. Es en el momento de prueba donde Dios va a sacar lo que hay en ti. Es en el momento inesperado de nuestras vidas, cuando menos pensamos, cuando más indignos pensamos que somos, que Dios dice: ahora te voy a usar, ahora te voy a levantar, ahora tú estás listo. Y comienza a abrir puertas delante de nosotros que nosotros no esperamos. Y comienza Dios a mover las circunstancias. Y entonces Felipe llega a Samaria y le predica a los samaritanos por primera vez. Y con este nuevo movimiento iniciado en el caos, llega el evangelio a los gentiles con una nueva mentalidad y mover. En Hechos 8, 4 al 8 leemos: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Cuando Dios comienza la expansión, no la comienza en el momento perfecto, no la comienza en el momento pico, la comienza en nuestro momento de vulnerabilidad, la comienza cuando somos vulnerables, cuando estamos débiles, cuando no tenemos fuerza, cuando estamos en desánimo, cuando las cosas no nos hacen sentido. Prepárate, porque Dios está a punto de iniciar algo nuevo. Cuando todo lo que hemos pensado saber se prueba incorrecto ante nuestros ojos, no te confundas. Dios viene con una revelación nueva. Vas a conocer a un Dios que no has conocido antes. La circunstancia que estás atravesando no es para tu destrucción. Te va a catapultar a la próxima dimensión. Esa situación es lo que va a sacar el llamado en ti. Esa adversidad es lo que va a sacar la instrucción original. Esa prueba es la que te está fortaleciendo para la promesa. Dios está desatando su gloria en nuestras vidas, pero esto llega a nuestras vidas en debilidad. Pablo decía: por eso yo me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, fuerte soy. Porque Pablo entendía que era cuando en su momento de debilidad que veía la gloria de Dios. Pablo comprendía claramente que Dios hacía las cosas en el momento menos oportuno para los hombres. Cuando los hombres dicen ya no tiene esperanza, es cuando Dios se levanta del trono y empieza a cambiar las cosas. Yo puedo darte testimonio de esto.
Yo te puedo decir que decían que moría adicto. Yo pensaba que moría adicto. Cuando Dios me encontró, yo no estaba en una iglesia. Cuando Dios me encontró, yo no estaba buscándole. Yo estaba corriendo como Jonás en el lugar contrario. Y Él se metió en aquel lugar donde yo estaba, que le decíamos hospitalillo. Y allí me encontró Él para la gloria de su nombre. Y hoy te estoy predicando que el nuevo comienzo en mi vida comenzó en mi etapa de mayor caos. Cuando ya yo me estaba resignando que yo moría con una jeringuilla y una pipa en las manos. Ahí llegó el Dios de la gloria y hoy te estoy diciendo que el caos que estás pasando es el inicio de algo nuevo, es la señal de la nueva dimensión, es el principio de la gloria de Dios. Vas a ver algo grande en tu vida. Y lo último es la transformación de la crisis en herramienta. Dice la Biblia que Saulo, más adelante llamado Pablo, se levantó y salió de Jerusalén en persecución de los cristianos. Y dice que en el camino se encontró con Cristo. Y de Saulo, Dios levanta a Pablo. Y ya Pablo en la gracia es quien escribe básicamente 3/4 partes del Nuevo Testamento. Es quien funda un sinnúmero de iglesias. Y Pablo, que inició su vida como un obstáculo, como un perseguidor, en un intento de destruir la iglesia, fue convertido en un agente de edificación y de cambio a donde quiera que iba. Y a donde otros no llegaron, Pablo llegó. Esta crisis que hoy te persigue, esta tribulación, esta situación que estás enfrentando y que hoy tú piensas que te va a destruir, no te va a destruir. Se va a convertir en una herramienta, se va a convertir en tu testimonio, se va a convertir en tu fortaleza. Mira hoy tu prueba cara a cara y declárale que se va a convertir en el escalón por el cual tú vas a pasar al próximo nivel. Declárale que se va a convertir en el puente que te va a llevar al otro lado. Declárale que va a ser la puerta que te va a llevar a la próxima dimensión. Declárale que es la situación que fortalece tu debilidad. Declara que es la situación que moldea tu carácter. Declara que es la situación que te lleva a aprender a administrar tus finanzas para adquirir mejores. Aprende, 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 porque Dios te está enseñando, Dios te está procesando. Esta crisis está diseñada para convertirse en tu herramienta. No le huyas, no la mires más grande de lo que es. Declara palabras sobre ella, la palabra bíblica sobre ella, la palabra de Dios sobre ella. Te acabo de demostrar bíblicamente que la crisis que estás enfrentando se va a transformar en la herramienta que tú necesitas. Amigo, todos buscamos nuevos comienzos, todos buscamos nuevos inicios, todos necesitamos estas cosas. En este día te animo, en el nombre de Jesús, a que apliques lo que has aprendido, a que disfrutes el fruto, que recuerdes la instrucción o el llamado, que entiendas bien el proceso que te va a llevar a lo nuevo, que no te preocupes por la contradicción en tu vida, que entres a la nueva mentalidad que te va a introducir en ese mover que Dios te lleva, y que declares palabras sobre tu adversidad, de que la adversidad que hoy se opone a ti va a trabajar a tu favor. Te bendigo en el nombre de Jesús y se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presente. Hasta la próxima.